Hola, mi nombre es Andrés González de AMAC de Colombia. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Aventuras de los Analistas. ¿Cómo realizamos la medición? Primero, utilizamos sensores de aceleración que ubicamos en cada uno de los cojinetes, con el fin de descartar posibles errores en el sistema que tenía la planta. Y adicionalmente, tenemos que mirar la condición estructural de la máquina. Segundo, utilizamos sensores de proximidad por pares en cada cojinete, con el fin de visualizar este movimiento, esta trayectoria, que es fundamental en el análisis de vibraciones de máquinas en cojinetes. Tercero, utilizamos este sensor. Es un sensor de proximidad, pero que utilizamos como referencia angular para llevar todas las referencias de todas las señales que utilizamos con estos sensores. ¿Qué hacemos con esto? Todo esto tiene que viajar a esta caja. Esta caja agrupa todas las señales y las lleva a un computador para digitalizar toda esa información y que quede como una especie de video para poder analizarla posteriormente. Ahora vamos a visualizar la información. Entonces nos acercamos a este software llamado ACloud. Aquí lo que vamos a visualizar de primero es el 3D. El 3D me gusta mucho de este software porque me permite visualizar con más claridad lo que está pasando en la máquina. Si lo observan aquí, pues miren que aquí podemos visualizar cómo están puestos los sensores. Ahí está con la carcasa, ahí está la posición de los inyectores. Y miremos, por ejemplo, si le quitamos la carcasa, cómo es el movimiento del eje. Entonces, como lo explicamos ahora, pues miren que aquí tenemos dos sensores de proximidad en el cojinete lado turbina y dos sensores de proximidad en el cojinete lado excitatriz. Adicionalmente tenemos dos sensores acelerómetros ubicados en esta zona de acá. Entonces, más o menos a la mitad de la carga, quiero mostrarles qué visualizamos que nos dio una idea de lo que estaba ocurriendo con la máquina. Vamos a mirar acá. Entonces, si visualizan esta parte, van a encontrar que hay un aparente torcimiento del eje cuando la máquina estaba en una condición de carga media. Mírenlo acá. Adicionalmente, si ponemos esta vista, vamos a visualizar que el cojinete lado turbina tiene una amplitud mucho menor que la del cojinete lado excitatriz. Y miren que la forma que acoge el lado excitatriz es como una elipse en sentido horizontal, lo vemos acá, mientras que esta tiende más a ser una bolita, como está acá. ¿Qué significa eso? Vamos a visualizarlo en nuestro esquema. Entonces, recuerden que este es el cojinete lado excitatriz, este es el cojinete lado turbina. ¿Qué pasa? Esto va a ser este movimiento de trayectoria que va a ocurrir aquí. Miren lo que está pasando. Se está torciendo el eje en comparación con el cojinete lado turbina y adicionalmente tiene una amplitud horizontal mucho mayor en el lado excitatriz y más redondo en el cojinete lado turbina. Más o menos sería este el movimiento. El siguiente gráfico natural que uno tiene que utilizar para continuar con el análisis o el diagnóstico de esta máquina es la tendencia. Aquí lo que vamos a mirar primero es la tendencia de los acelerómetros que ubicamos en cada uno de los cojinetes. Si observamos, pues va a haber una línea como que es verde-azul que corresponde al sensor de lado libre de la turbina, es decir, el que está al lado excitatriz, mientras que la línea naranja corresponde al acelerómetro lado turbina. También en la tendencia podemos explicar cada una de las secuencias que seguimos para hacer el análisis. Aquí está toda la curva completa. Entonces, si ven esta línea azul oscura, es la velocidad de giro de la máquina. Entonces, miren que aquí alcanza la velocidad nominal y se queda un momento en vacío. Esta zona de acá es el vacío. Posteriormente, la máquina entra en excitación y queda estos minuticos con los polos energizados.
Posteriormente entran las condiciones de carga, la sincronización, como lo hablamos hace un momento, donde la máquina empieza a tener más carga y los vectores de vibración empiezan a cambiar. O sea, los niveles aquí, como los observamos, van subiendo, otras veces van bajando, hasta que llega a la potencia nominal. En esta potencia nominal la dejamos un momento y le decimos al operador de la máquina que deje la máquina en vacío nuevamente para posteriormente trazar la curva de parada. Entonces, ¿qué podemos mirar desde aquí? Pues que los datos de planta y los datos que teníamos nosotros eran muy concordantes, es decir, la planta no tenía ningún problema de instrumentación, es decir, la máquina tenía esa condición anormal. Lo segundo es que los cambios más radicales se van a observar en la parte correspondiente a las cargas. Miren que como va subiendo la máquina los niveles, aunque en ciertas partes disminuye, pero la mayoría sube y en algunas partes, como miramos, baja. El siguiente gráfico a analizar es la tendencia, pero ya de los sensores de proximidad. Entonces, los sensores de proximidad van a estar representados por estas 4 líneas, como se visualizan acá. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el azul y el naranja van a corresponder al cojinete lado excitatriz, como están allá, mientras que el verde y el moradito van a estar asociados al cojinete lado turbina. ¿Qué visualizamos acá? Prácticamente unas condiciones similares a las que ocurrieron con los sensores de aceleración. Entonces, ¿qué es lo más importante de resaltar en esta tendencia? Es que en la zona, ya cuando entra la máquina en carga, que los niveles asociados a este cojinete, el eje en este cojinete, van a ir incrementándose significativamente, mientras que aquí prácticamente permanecen estables, como se ve en esta línea. Es decir, va a pasar una condición más o menos así: cuando está en baja carga, mientras el cojinete lado excitatriz tiene un movimiento amplio, un poquito más amplio, el cojinete lado turbina va a estar quieto, y eso paulatinamente, mientras va subiendo la carga, pues va a haber más amplitud en el cojinete lado excitatriz, hasta llevarlo más o menos a esta zona. Esto es más o menos lo que está ocurriendo con esta gráfica, como lo observamos acá. Posteriormente, pues ya se le retira la carga a la máquina, pues inmediatamente los niveles bajan, porque la máquina ya entra en el vacío, y ya con la curva de parada, pues los niveles van a bajar aún más. Miren que los niveles del cojinete lado excitatriz, o sea, estos dos, van a tener una caída muy grande en comparación con lo que pasa con los puntos dados por la turbina, lado turbina. Aquí los niveles van a estar mucho más estables y permanecerán estables incluso después de que la máquina pare. El siguiente gráfico que quiero mostrarles es la tendencia, pero ya relacionada con el 1 por. ¿Qué es el 1 por? Es una sola componente relacionada con el giro de la máquina. Es esto específicamente. Es una de las componentes que conforman todo el espectro. Entonces, aquí voy a tener una comparación. En la parte superior, pues dejé la tendencia de los sensores de proximidad, pero global, o sea, de todos los componentes, mientras que en la parte de abajo estoy asociando solo a la velocidad de giro, a la 1 por. Si visualizamos y nos acercamos un poco, miren que prácticamente está calcada la gráfica inferior con la superior, con algunos cambiecitos. Algunos cambiecitos van a ser asociados a otras componentes, pero lo que más se está generando en la máquina era relacionado con la 1 por. Entonces, visualicen cómo este nivel de 1 por también entonces tiene esos crecimientos, especialmente en la zona donde la máquina entra en carga. Es decir, que estamos pensando que hay una condición de desbalanceo. Para hablar de desbalanceo, existen muchos desbalanceos en realidad. Por eso es necesario hacer una serie de pruebas como las que dijimos ahorita, de mirar la máquina a diferentes condiciones para poder generar algunos descartes. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar de desbalanceo mecánico, es decir, cuando el rotor y este eje tienen una masa de más que va a generar más vibración en ese sentido, lo vamos a poder visualizar en la primera zona, en la parte de vacío, porque ahí es que descartamos cualquier condición mecánica. Cuando estamos hablando que entra la excitatriz, ahí podemos hablar de la parte eléctrica y cómo la parte eléctrica afecta a la dinámica del rotor. Miren que acá, si bien hay unos ligeros cambios,
no es muy grande en realidad, o sea que la componente eléctrica va a ser mínima o va a afectar mínimamente el movimiento de este eje. Ya cuando nos vamos a cargas, al principio no hay mucho cambio, pero a medida que ya la carga va siendo cada vez mayor, pues los cambios se observan mayores, y especialmente el que más se termina afectando es el cojinete lado excitatriz y principalmente en sentido X, en uno de los sensores. Entonces, ¿eso qué está significando? Que cada vez se está desbalanceando más esta zona y cada vez está generando más vibración, mientras que en el lado turbina, no está teniendo un movimiento mayor, es muy pequeño pues el desplazamiento que está teniendo. ¿Qué ocurre acá? Ahí empezamos a sospechar de que hay una condición relacionada con algo hidráulico. Algo hidráulico estaba desbalanceando la máquina. Pero ustedes se preguntarán por qué se está notando mucho más en el cojinete lado excitatriz que está opuesto a la turbina. Pues porque, de acuerdo a la gráfica como lo estamos leyendo acá, si en esta línea de tendencia verde y esta moradita que corresponden al de turbina, que están tan quietecitos, están diciendo que este cojinete está sirviendo de pivote. Es decir, prácticamente el movimiento es muy pequeño en comparación con el de atrás, y entonces genera como una especie de efecto palanca que indica que lo que se mueva acá en la turbina lo va a sentir mucho más el lado excitatriz. Eso es lo que va a pasar. Entonces empezamos a sospechar que la condición va por el lado hidráulico. Otro gráfico importante que quiero mostrarles es el shaft center line, la línea de centro del eje. ¿Por qué? Si recuerdan, ahora hablamos en el gráfico 3D que el eje se atravesaba. Ese atravesado del eje me preocupa un poco porque podríamos hablar de una desalineación posible. Entonces el shaft center line me va a permitir visualizar hacia dónde agarra el eje durante las condiciones de operación. ¿Qué es el shaft center line? Simplemente el que me muestra la posición del eje de acuerdo a cómo se acerque a estos sensores que visualizamos ahora. Recuerden que cuando la máquina empezó a trabajar, el eje está en la parte inferior, pero cuando ella empieza a operar y empieza a girar, va y se ubica en una zona específica, más arriba. Eso es que el eje se movió dentro del cojinete, y eso hay que visualizarlo a través de este gráfico de shaft center line. Entonces, aquí vamos a visualizar dos gráficos de shaft center line de cada cojinete. Los de la parte superior corresponden al gráfico desde que la máquina está parada hasta que llega a vacío. Los de abajo van a visualizar desde que la máquina está parada hasta que llega a la máxima carga. Entonces, miren acá, este es el shaft center line del cojinete lado excitatriz y este es el shaft center line del cojinete lado turbina. Miren que la posición del eje arranca aquí, o sea que están los dos en esta posición inferior y se van hacia la izquierda. Entonces más o menos es como si el eje empezara a girar y se fuera como hacia este lado de acá y se posicionará ahí en ese punto. Hasta ese momento los dos se ubicaron en el mismo cuadrante, es decir, que el eje no está atravesado hasta ese instante de tiempo. Si visualizamos los otros gráficos de shaft center line, ahí sí vamos a notar una cosa muy peculiar, que en el gráfico de shaft center line del cojinete lado excitatriz, el eje cogió hacia la derecha, mientras que en el cojinete lado turbina, el cojinete cogió hacia la izquierda, es decir, se atravesó, y miren que cada vez se atravesó más, hasta tener una posición exagerada de esta manera. Eso es lo que me está indicando ese shaft center line, que realmente el eje sí se atravesó, y eso podríamos asociarlo a una desalineación. Sin embargo, ya tenemos un primer análisis que fue asociado al desbalance posible de la parte hidráulica. Y esa parte hidráulica tiene fuerzas tan grandes que podrían llegar a atravesar el eje, lo modifican completamente. Entonces, lo más probable es que nos vamos más por el desbalanceo hidráulico que por una condición de desalineación. No quería dejar pasar por alto el gráfico, uno de los gráficos más importantes en el análisis de turbomaquinaria, que es la órbita. La órbita, que visualiza la trayectoria real del eje. Aquí estamos visualizando las órbitas no filtradas, o sea que no es solamente uno por, sino todas las componentes del espectro o del rango espectral
cuando la máquina estaba en vacío en la parte superior y cuando la máquina llegó a máxima carga en la parte inferior. A la izquierda están las órbitas del cojinete del lado turbina, y a la derecha están los gráficos del cojinete lado excitatriz. Entonces, si ven aquí, las órbitas cuando están en vacío, los niveles de amplitud eran muy pequeños. Y por ejemplo, en el lado excitatriz, incluso la forma tenía a ser como un poquito de banana. Aquí era un poquito más aleatoria, pero tenían a ser más redonda. Miren lo que pasa cuando la máquina llega a máxima carga. Si comparamos los del lado turbina, miren que las órbitas son muy similares. No hay mucho cambio en su forma y en su amplitud especialmente. Pero vean lo que pasa cuando la máquina va de vacío a máxima carga en el lado excitatriz. Aquí notamos que la amplitud se vuelve completamente grande. Y miren esta forma de banana que adopta la órbita en este punto. Esa forma de banana está asociada a una precarga. Y eso nos decía, también posiblemente hay una condición de precarga o desalineación. Lo que estaba sucediendo era este movimiento al final en la carga. Sin embargo, ¿qué pasó? Como dijimos, las fuerzas hidráulicas tienen mucha incidencia en la posición dinámica del eje. Entonces, al final, ¿qué estaba pasando? Que en realidad el eje estaba sometido a una condición de cargas tan grandes y tan cambiantes que lo desbalanceaban y lo precargaban también, y le cambiaban también la posición que debía adoptar. Ahora las conclusiones. Si bien el eje se estaba atravesando, como lo acabamos de ver con las órbitas, detectamos que el problema principal estaba ocurriendo con los inyectores. Los inyectores no estaban entrando de forma adecuada al agua de acuerdo a cada carga, y eso estaba generando fuerzas en el centro indeseadas. Estas fuerzas en el centro indeseadas generan desbalanceo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le informamos al dueño de la máquina, ellos informaron al fabricante y sí descubrieron un problema en el control de entrada de agua de los inyectores. Ellos corrigieron el problema desde el punto de vista del control y la condición se solucionó. ¿Qué pasaba con que el eje está atravesado? Que estas fuerzas hidráulicas son tan grandes que cambian de posición constantemente el eje. Al organizar el problema de control de los inyectores, la situación de desalineación dinámica desapareció. Y hasta aquí una nueva aventura de los analistas. Recuerden que les habló Andrés González de AMAC Colombia. Si tienen alguna inquietud adicional o algún comentario, por favor no duden en escribirnos a nuestro correo. Muchas gracias y hasta pronto.